Muy buenos días para todos. Nos encontramos hoy viernes 9 de agosto del 2024. Vamos a revisar el precio de Bitcoin y lo vamos a revisar desde un punto de vista fundamental y técnico. Vamos a comenzar con el área fundamental. En la parte fundamental hoy no tenemos ningún evento. En la parte de los ETFs hemos visto unas entradas y salidas importantes, pero se han balanceado un poco. Y lo que vamos a revisar es el día de hoy. Hoy va a ser importante porque Bitcoin parece que hoy sí va a caer y ese dato nos va a ayudar a entender si es que ellos están comprando o no la caída. Vamos a continuar con el índice de miedo y codicia. Lo tenemos en este momento en neutral. Interesante. Todavía no podemos decir mucho cuando está en neutral. Así que no lo consideraremos el día de hoy. Vamos a continuar con esta expectativa de tasas que ha venido cambiando bastante. Decíamos que el lunes estaban 74% de expectativa de que subieran, de que bajaran 50 puntos básicos, pero hoy ya está muy balanceado entre bajar las tasas en 25 puntos y en 50 puntos. Esto nos muestra que el mercado confirma que la recesión no es tan intensa o no se va a dar en los tiempos en los que se descontaron. Es decir, todo este rumor que hubo fue sobre reaccionado, ¿vale? Quiero que veamos este índice rápidamente y es que en este momento todavía se sigue comportando mejor Bitcoin versus las altcoins. Tengamos un poquito de paciencia porque todavía esa alt season no se ha dado. Si vemos estos gráficos y vemos que podríamos todavía esperar un poquito más, unos cuantos meses más. Así que paciencia a todos los que tienen en este momento altcoins. Y hablando de las altcoins, tengamos mucho cuidado con las altcoins porque la dominancia ha venido subiendo bastante. A ver, la dominancia sigue en un canal ascendente y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. En gráfico de 4 horas, en gráfico diario. Estamos en momentos bastante altos eh, de esta dominancia de Bitcoin. Y eso lo que nos da cuenta, ya saben que cuando todo está arriba, pues en algún momento va a corregir. Ya el RSI por aquí lo vemos también ya en niveles de sobrecompra. Estemos atentos, no sabemos cuándo va a romper este canal que viene ejecutando, pero cuando rompa, vamos a tener un movimiento en las altcoins que va a ser impresionante, ¿vale? Sin embargo, mientras tanto, cuando Bitcoin cae con la dominancia alta, la probabilidad más alta es que si Bitcoin cae 5%, las altcoins caen un 10%, un 15%. Así que tengan mucho cuidado con las altcoins porque Bitcoin sigue teniendo toda la predominancia del mercado, ¿vale? Ahora sí vamos entonces a Bitcoin. Y en Bitcoin lo que nos encontramos es que ayer proyectábamos algunas zonas en las que nosotros podríamos empezar a considerar el corto, ¿vale? ¿Dónde estábamos nosotros hablando de corto? Básicamente estábamos hablándolo desde los 57 y actualizamos cuando estaba en 59. Hablamos de estas dos zonas y lo que decíamos en ambas zonas es que era importante ver un patrón de reversión. Ese patrón de reversión, aquí decíamos entonces que para que nosotros pudiéramos confirmar que era momento de comprar, perdón, vender, nosotros tendríamos que haber tenido una vela como esta, que llegara al 50% de esta vela, justamente hasta acá. Esto lo que decíamos ayer no se dio y el precio siguió subiendo. Ahora, ¿fue incorrecto no haber comprado aquí? La respuesta es no. Fue correcto haber mantenido la proyección, fue correcto no haber entrado por FOMO, porque nosotros no podemos cazar todas las oportunidades, sino que debemos cazar las que tienen mayor probabilidad de éxito. No podemos nosotros estar operando cada una de las velitas, solamente las que tienen los patrones que nos confirmen una operación correcta. Entonces, en caso de que hubiéramos entrado aquí o en caso de que tú hayas entrado aquí, esa habría sido una operación incorrecta en el sentido de la operativa que nosotros manejamos aquí. Pues, ¿quieres saber qué operativa manejamos?
vas a tener todos los videos cursos en el canal de forma gratuita, ¿vale? Em, ¿Dónde sí habría sido interesante mantener el long? Pues cuando nosotros dijimos aquí que esta era un buen punto para entrar. Y si tienes este long sí se pudo haber mantenido con un break-even ya después de cada uno de los rompimientos. Es muy poco probable que lo mantengas porque este fue en un gráfico de una hora, pero este es el único que sí habría sido correcto tomar y que hubiera sido bueno mantener. Entonces, si no hablamos de este largo, entonces ya los largos que se pudieron ejecutar desde estas zonas eran bastante riesgosos, no recomendables y por eso aquí no lo recomendamos. No recomendamos tomar esos largos. Ahora, estamos ya en puntos un poco más altos y el precio llegó inclusive hasta los 62.700. Nosotros planteábamos que la operativa eh, no debería llegar hasta allá. Nosotros estamos planteando que llegara básicamente hasta 60.500 en un mechazo, hasta esta zona de aquí, eh, para acá empezar a caer, más o menos ahí. Sin embargo, el mechazo fue bastante grande, hasta casi 63.000. Eh, pero bueno, a partir de aquí, lo que sí esperamos es por lo menos, como mínimo, una caída hasta los 57. Eso es lo que tenemos entonces en este caso para el gráfico tanto de 4 horas como el de una hora. En el de una hora es muy posible que hagamos una lateralización adicional, así que podríamos hacer algo todavía, eh, sí, ¿no? Pues no esperemos todavía que ya empiece a caer, puede caer incluso hasta acá y hacer un rebotecito hasta acá y ahí sí empieza a caer. Em, pero el movimiento importante que estamos buscando ya va cambiando un poco. Cuando estábamos por estas zonas, nosotros lo que planteábamos era una posibilidad de que el movimiento, incluso desde acá, llegara hasta acá. No llegó hasta ahí. Después entonces, cuando estuvimos por esta zona de acá, planteábamos que el movimiento pues llegara hasta los 54. Sin embargo, en este caso, debido a todo lo que ha venido ocurriendo, el planteamiento para el gráfico de 4 horas y el de una hora, vamos, gráfico de 4 horas, em, es por lo menos hasta los 57, a esta zona de acá. Entonces, recuerden que hay que monitorear el precio cuando esté ya en esas zonas, pero ese sigue siendo el planteamiento principal a partir de la zona en la que estamos. Em, ¿Dónde podríamos nosotros ingresar en ese corto? Pues básicamente, si nosotros vemos una velita aquí, en ese momento podría ser interesante considerarlo. Vemos una velita que parece que se rompe, ahí es con nosotros, ¿vale? Entonces, cuando veamos ese movimiento, el gráfico de una hora, ahí podríamos nosotros incorporarnos a este movimiento más grande. ¿Sería correcto ingresar en esta zona? Esta zona sí es más interesante. Y ya sí tenemos una serie de confluencias bastante grandes que pueden darnos una operativa más segura. Entonces, por aquí nosotros decíamos justamente que el stop loss, en caso de que lo tomáramos, cuando lo estábamos planteando desde acá, decíamos que el stop loss debía estar en 62.500 por aquí. Uf, no, si habría tocado el stop loss, fíjense. Por eso es importante planear las entradas y considerar el peor escenario, pero que ese escenario no sea tan grande que nos genere un riesgo recompensa negativo. Bueno, aquí nos decía que 1.23 y habría ido a stop loss si ustedes hubieran entrado aquí sin la confirmación. Ahora, aquí ya tenemos un escenario totalmente diferente, porque en este caso ya el stop loss lo podríamos volver a dejar en esta zona de 73.300 de aquí más o menos. Y no, es que la verdad es que está un riesgo recompensa de 1 a 1. No está tan interesante. Sería más interesante un posible long después. Pero bueno, esta operativa está ahí disponible. Si ustedes logran entrar en la velita, ahí sí. Entonces fíjense la diferencia que hace esa pequeña variación en nuestra entrada. Entonces, si entra aquí, perfecto. No estoy diciendo que exactamente en este precio, pero una velita
verde, que es la que vamos a tener en el gráfico de 4 horas. eh, Porque ya aquí el patrón se está agotando, el patrón de bajada. Entonces seguramente tengamos un retroceso, algo más o menos, sí, menos. Entonces fíjense que sí, inclusive podría llegar a esa zona 61.300. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia para agarrar buenos precios, porque los buenos precios son los que nos dan buenas entradas y las buenas entradas nos traen resultados económicos. Adelantarnos solamente nos trae todo este periodo de espera mientras nosotros estamos viendo cómo el precio está en contra, ¿vale? Entonces, no nos adelantemos, simplemente tengamos preparadas nuestras entradas con una orden límite. Recuerden que esto no es asesoría financiera, simplemente les estoy comentando lo que yo voy a hacer. En este caso yo sí voy a entrar, de hecho ya entré, entré un poquito más arriba. Y también ayer, en el corto que entré aquí, también salí en ganancias porque los cortos que yo hago, los cortos son más riesgosos que los largos. Entonces los cortos que yo empiezo, los empiezo con un riesgo reducido. Yo tengo un riesgo estándar que uso siempre en mis operaciones, que lo voy a explicar en el video de gestión de riesgo. Y ese riesgo, en este caso, yo lo reduzco para evitar cualquier exposición indeseada y velazos grandísimos como estos, porque el precio va a poder subir infinitamente, pero no bajar infinitamente. Por tanto, las operaciones en short siempre las considero con un riesgo reducido. Y así puedo hacer algunas recompras de ese precio y no subir mi riesgo. Eso es algo importante y al final termino con una entrada. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Se mantiene ese escenario, aquí ya en este punto que estamos. Ya lo que estaríamos diciendo es dónde confirmaríamos oficialmente, este patrón de retroceso. Pues bueno, básicamente en el gráfico de 4 horas, si nos ponemos a revisar un poco más en detalle, vemos cierta debilidad. Sin embargo, todavía el RSI no está en zonas de sobre, compra. Entonces, ¿sería posible que llegáramos inclusive a los 63 todavía para seguir cayendo? Sí, sí podría ser posible. No es el escenario principal, pero es un escenario posible. Por eso es que tenemos que cubrirnos. Es de los escenarios, que no nos favorecen. De que inclusive esta velita llegó hasta 59.770 y ya estamos en 60.600. Entonces, no se confíen y consideren siempre ese escenario negativo. Entonces, ¿podría subir un poquito más? Sí. Estamos por precios donde sí es interesante entrar. Sí. ¿Por qué? Ya tenemos la EMA de 200 aquí, la EMA de 50 la hemos roto. em, por lo que el precio todavía podría hacernos ese movimiento que nos ha venido haciendo aquí, em, hasta 63 y ya ahí empezar a caer. Pero en este caso nosotros ya estamos en zonas que son bastante importantes, no solamente en gráfico de 4 horas, sino en gráfico diario. Y por eso esta resistencia en la que estamos en este momento, en los 62.500, esta resistencia es bastante, bastante potente. Entonces, en caso de que nosotros llegáramos a romper esta zona, quedarnos por encima, ese escenario sería extremadamente alcista. Sin embargo, el precio ya está en unas zonas en las que en gráficos de 4 horas y 1 hora, no alcanzaría a hacer un movimiento tan grande ya. Ya se va quedando un poquito sin impulso la subida. Por lo tanto, nuestra especulación es: no alcanzamos a llegar a superar esta zona, sería muy importante, sin antes hacer un retroceso, ¿vale? Entonces, por esa razón es que ya esta zona sí es bastante interesante para entrar. Ya es un poco más segura entrar en short en esta zona que lo que teníamos antes, ¿vale? Entonces, todavía en el gráfico diario vemos que estamos a punto de empezar un patrón de subida, pero en el gráfico de 4 horas nos falta un retroceso. En ese retroceso nos incorporamos en el long, ¿vale? Em, Listo. ¿Qué va a hacer el precio? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿Se va a mantener lateral? Pues es posible que se mantenga lateral. ¿En dónde? En estas zonas que estamos marcando. Fíjense cómo viene, en este caso ya planteándose este rango que veníamos hablando. Todavía no estamos
confirmados con el área de 52, sí estamos confirmados con el área de 54, que por alguna razón ha venido siendo bastante importante. No teníamos antes en este rango histórico de esta zona. Sí teníamos histórico de la zona de los 57.000, 56.000 más o menos. Pero ahora estamos planteando un escenario en el que los 54.000 terminan siendo importantes para el precio. Básicamente esta zona de aquí, 54.600. Vamos entonces a continuar revisando este movimiento. Por eso fíjense cómo es de importante que las entradas las hagamos de forma correcta. En este caso esperaríamos a que cierre la vela y cuando cierre la vela entonces analizamos el escenario. Podemos buscar las entradas en un gráfico de temporalidades menores. Por ejemplo, aquí en el gráfico de una hora estamos viendo que apenas está mostrando signos de debilidad el movimiento de una hora. ¿Qué significa esto? Que como tenemos un RSI que todavía da pie para que suba y tenemos un MACD que apenas está empezando a dar signos de debilidad en el gráfico de una hora, es riesgoso todavía entrar aquí. Entonces hay que esperar a que se desarrolle un poco más, inclusive que haya un poquito de valle verde. Y ahí nosotros ya entramos con el mejor precio posible. Ahí sí estaríamos logrando un mejor precio posible. ¿Y por qué? Bueno, porque si este patrón se repite como lo ha venido haciendo aquí, entonces fíjense pues lo que termina pasando. Hace un patrón de una pauta plana de continuación alcista, pauta plana de continuación alcista y veremos qué es esto, ¿cierto? Como les digo, esta zona de los 62 y los 63, ya esta sí es muy, muy, muy pesada. Y si la llegamos a romper en esta subida, pues sería extremadísimamente alcista, pero no es el escenario principal en este caso. Yo esperaría que no supere los 63.000. En caso de que lo supere, tendría que hacer un análisis de nuevo para confirmar la nueva proyección. Sin embargo, hasta ahorita la proyección es que el precio básicamente se mantenga en este rango y termine cayendo a 57. Esta es nuestra proyección entonces para el día de hoy. Eh, Agarrar el mejor precio posible y tratar de tener cuidado con las entradas en short, considerando que son de riesgo alto. Em, ¿Qué más tenemos como para revisar? Pues bueno, aquí tenemos como más datos. Aquí tenemos un canal. Vamos a ver aquí. Un canal que ha venido desarrollando así. Y pues nada, justamente da con la parte baja este escenario que estamos planteando. Em, bueno chicos, espero que tengan un feliz resto de día y ya saben, cualquier cosita me pueden escribir en el chat de los comentarios. ¿Vale? Chao, chao y nos vemos. Que les vaya súper bien. Recuerden que no es asesoría financiera y que deben tomar las decisiones con riesgos correctos. Ya vamos a hacer el video de análisis y gestión del riesgo. ¿Vale? Chao, chao y nos vemos.